En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa de Unión Radio Descifrando la Profecía. Soy Ronald López, seré uno de los moderadores de este programa y hoy me acompaña Moisés Vidal. Él es teólogo de profesión. Por favor, Moisés, ¿cómo estás? Gracias, Bienvenido. Ronald. Qué gusto saludarte. Gracias. Y qué gusto saludar a nuestra audiencia. ¿Contento? También. ¿Listo? ¿Preparado? Listísimo. Bueno, con la ayuda de Dios estamos contentos de poder iniciar este programa juntos. Totalmente. Descifrando la profecía. Y agradecemos a nuestros amigos que siempre siguen también a Unión Radio y esperamos que sea de mucha motivación esta programación que tendremos con ustedes. Tenemos un objetivo principal en esta programación. Tú sabes que la profecía a lo largo de la historia ha generado miedo, ha generado dudas, escepticismo. Unos creen, otros no creen. Creo que el objetivo principal de este programa es que nosotros podamos, a lo largo de los programas que tenemos planificados realizar, demostrarle a todo aquel que nos llegue a escuchar que la profecía no es un instrumento de miedo, es un instrumento de amor que Dios utilizó para darle esperanza al mundo entero. Así es, Ronald, y ese es nuestro propósito, pero nada de esto puede ocurrir sin la bendición de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Por favor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad por darnos este momento especial de buscarte con todo nuestro corazón. Humildemente vamos delante de ti, Señor, como dador de la vida, de la profecía misma. Y gracias, Señor, porque podemos iniciar esta programación descifrando la profecía. Por favor, ayúdanos para poder hacerlo mejor para ti, Señor, de tal manera de que el conocimiento bíblico que tenemos, al compartirlo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, pueda ser de crecimiento también para ellos, así como también para nosotros. Acompáñanos y sé tú el centro de esta programación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos iniciar con una pregunta, Moisés. ¿Para qué sirve la profecía? Y hago aquí un paréntesis. Todos los amigos que quieran enviarnos sus preguntas lo pueden hacer a la página de Unión Radio. Excelente. Y solicitar que sea contestada aquí en el programa Descifrando la Profecía. Pero, para ti, ¿qué puede significar o para qué sirve la profecía? ¿O para qué ha servido a lo largo de la historia? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy interesante. Y fíjate que solo se me vino a la mente cuando tú me hiciste esa pregunta de dos personajes de la Biblia. Ajá. Jeremías y Juan. Dice uno del Jeremías, Antiguo y uno del Nuevo. Sí, uno del Antiguo y uno del Nuevo. Ajá. Jeremías dice que cuando él recibió la palabra, dice que le fue dulce. Sí. Pero en el caso de Juan, dice que le fue dulce, pero le amargó el vientre. Y aquí es donde viene la situación. Para algunos quizás la profecía puede ser dulce. Ajá. Puede ser, no sé, tal vez fácil de descifrar, de entender, pero para otros puede ser dulce, pero se les puede amargar tal vez el vientre, del sentido de que no logran discernir o entender, sobre todo cuando hablamos de códigos, cuando hablamos de bestias, de animales y que los significados y todo eso. Entonces a veces como que podemos perdernos. Pero lo que sí es cierto es que la profecía siempre ha tenido un propósito. Y yo creo que estos profetas, las circunstancias que se presentan alrededor, al final tenían un propósito, porque el profeta siempre fue el intermediario o el medio por el cual Dios hablaba a las personas. Así que la profecía era lo que Dios quería que el pueblo supiera. En ese sentido, los profetas siempre tuvieron un papel muy importante. Es lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7, que Dios no está haciendo nada, no ha hecho nada y no hará nada, sino lo ha revelado a sus siervos los profetas. Es exacto. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es el plan de Dios para dar la profecía? Fíjate que hay un elemento, y podemos iniciar esto pensando en lo que sucedió al inicio, porque para entender por qué, debemos de saber el origen.
Y cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, nosotros encontramos la primer profecía. Y pongamos eso en el marco, en la mesa. ¿Por qué? Porque la primer profecía que se da es Génesis 3:15. Cuando la situación se puso fea, intensa. Adán y Eva fallaron, y entonces ustedes saben qué fue lo que ocurrió. Y fíjate que ahí Dios le revela directamente, porque en ese tiempo pues todavía estaba esa forma de hablar con Dios directamente. Y Dios le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Y entre la mujer y la serpiente, pero van a ser una simiente que va a aplastarle la cabeza, aunque le dirá el calcañar. Fíjate que esa profecía se le llama el protoevangelio. Si no existiera nada más que solo ese texto, sería suficiente para que nosotros entendiéramos cuál es el plan de Dios. Porque, y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué es tan importante la profecía? La pregunta sería, ¿por qué era importante que Adán y Eva tuvieran esa profecía? Porque en cada momento Dios ha hablado, ¿verdad? De alguna manera. ¿Por qué era importante tener esa profecía? Preguntémonos eso. ¿Por qué era importante? ¿Era importante para el hoy de ellos? ¿Por qué era importante? ¿Qué plan tenía Dios para con Adán y Eva para que ellos supieran sobre ese elemento profético? Yo creo que podría favorecer o favorecía al resto de sus descendientes al mantenerse unidos a Dios, a la esperanza de esa simiente, podría ser. Muy bien. Y fíjate que añadiendo a lo que tú dices, yo creo que es importante porque Dios siempre ha tenido como propósito que los seres humanos entendamos cuál es su plan. Sí. ¿Cuál es su plan? Porque si nosotros no supiéramos cuál es el plan de Dios, nosotros estaríamos en tinieblas, estaríamos sin saber hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que va a suceder. Y eso es lo que dice Pedro 1:19. ¿Sí? Sí, te lo puedo leer aquí, que dice, claro. Tenemos también la palabra profética más segura como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dios quería dar luz. O sea, idealmente cuando Él dio la profecía de Génesis 3:15, imagino que estaba alumbrando el camino futuro, todo lo que se venía. Y de hecho, si nos damos cuenta, Satanás intentó detener esa profecía. Constantemente bloqueaba, asesinaba o entremezclaba la descendencia santa para evitar esa profecía. Sí, y aunque fíjate que la profecía no se iba a cumplir en el tiempo de Adán y Eva, de todos modos Dios se las reveló, porque Él quería que ellos entendieran cómo era el plan de Dios para con la humanidad misma. No solo para un grupo de personas o no solo para Adán y Eva, porque cada vez, bueno, cuando nació el primer hijo de Eva, ella se emocionó, dijo, aquí está, el descendiente, el que va a terminar con todo este problema. Pero cuando ella se dio cuenta, vino el segundo y Caín mató a Abel, ella se dio cuenta que la situación no era como ella lo pensaba. Porque los planes de Dios son superiores. A veces nosotros queremos interpretar, porque ella interpretó la profecía esa como que ya se estaba cumpliendo en el hijo que nacía. Creo que la angustia que ella tenía buscaba que fuera inmediata la profecía. Exacto. Y al final no era para su momento, no era para su tiempo, era para el futuro. Y yo creo que ese es el plan de Dios. Dios lo que quiere a través de la profecía es que nosotros podamos entender cuál es el plan para la humanidad. ¿Cuál es el plan para mí? ¿Cuál es el plan para todos? De tal manera que tengamos esperanza, que tengamos fe, que tengamos confianza que Dios tiene un plan maravilloso para salvar a la raza humana. Eso es lo que Dios dijo en el libro de Isaías 46, 9 y 10, que dice, te lo parafraseo, yo soy Dios que anuncio lo por venir desde el principio. Creo que desde la primera profecía y las profecías consecuentes, todas las que se vinieron después de la caída, Dios ha tratado de guiar a su pueblo. Por eso también dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque si no hubiera una guía, una luz que lleva a la gente, a la humanidad, hacia un punto final, cualquiera agarraría su camino. Teniendo nosotros profecías, teniendo nosotros una revelación final, sabemos a qué punto debemos ir, ¿sí? Toda profecía apocalíptica, ¿cuál es la apocalíptica, tipológica y la clásica?
tienen un solo objetivo, es llevarnos a Cristo. Así es. Y demuestra que el establecimiento de su reino es inminente. Entonces, todo aquel que cree que esa profecía, que dirige su vista hacia el establecimiento del reino de Cristo, se mantiene su vida dirigiéndose a ese punto. Sin profecía, realmente el pueblo se desenfrenaría. Como no tiene una luz, no tiene un objetivo, se va para acá, se va para allá, habría un relajo total en el mundo. Mateo 24:25 dice, Jesús, mirad que os lo he dicho antes. ¿Verdad? Eso quiere decir, los estoy advirtiendo, los estoy dirigiendo, Exacto. los estoy llevando a un punto. O sea, la profecía no tiene como objetivo generar un miedo, generar confusión. No entiendo esto, no entiendo lo otro. Si nosotros, como lo decías al principio, nos enfocáramos en un solo objetivo, en el objetivo que puso el Señor de demostrar su evangelio, de demostrar que Cristo viene pronto, no tendríamos miedo de estudiar las profecías. Sí, y eso es lo que a veces Satanás quiere, ¿verdad? Que nosotros no sepamos cuál es el plan divino para la humanidad. Y en ese sentido yo creo que si lo hablamos desde el punto de vista teológico, vemos nosotros la profecía como el plan de Dios para la humanidad. Perfecto, ahí estamos claros, ¿verdad? Dios tiene un plan, Dios lo otorga a los seres humanos y lo da a través del don del espíritu de profecía. O sea, hay muchos dones, nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, todos los dones que existen. Tú tienes un don, yo tengo un don, todos tenemos un don. Y la profecía también es un don. Es un don, sí. O sea, al final el ser profeta era alguien que era elegido por Dios con un propósito, ¿verdad? Poder hablar al pueblo el mensaje. Y en cada momento Dios ha tenido un mensaje para su pueblo. O sea, todos los profetas hablaron. Algunos, las profecías clásicas, eran profecías que eran para ese momento. Pero hubo otros profetas, como Daniel en el Antiguo Testamento, Isaías y otros más, que hablaron también del futuro. Ya en el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis, Juan, que hablaban más allá de su tiempo. Pero todos tenían un mensaje. Todos tenían un mensaje para su tiempo, otros tenían un mensaje para el futuro, para la historia humana, y eso significa de que el don profético que Dios otorgaba a través de los profetas eran como propósito o con el propósito de que ellos entendieran cuál era el plan de Dios para el futuro. Entonces aquí está el por qué. O sea, la profecía es como cuando tú vas al sastre. Yo no sé si ahora casi ya no se compran las cosas con sastre. Bueno, yo todavía uso sastres. Sí, todavía, sí, ok. A mí me viene. Yo a veces solo compro ya la medida y todo, ¿verdad? Aunque en esos lugares también hay un sastre que te acomoda un poco. Pero es como que tú vayas al sastre, ¿verdad? Tú vas al sastre, viene el sastre y te mide la cintura, los hombros, en el caso si es un saco, ¿verdad? O un traje completo, y te mide cada una de esas cosas, las apunta en un patrón y ahí está. Ahora, con el hecho de tener esos datos no significa que ya esté tu saco, tu traje, pero lo va a confeccionar. Entonces la profecía es eso, el por qué, ¿verdad? O sea, ¿qué va a ser? El qué va a ser. El patrón. El patrón, correcto. Pero el cómo es a lo largo de la historia, y quizás más adelante vamos a hablar acerca de las escuelas de interpretación, pero cómo se va cumpliendo. O sea, al final, cuando ya te hace el traje, ya está la confección, entonces se completó. Entonces la profecía es lo que se dice de lo que va a suceder, aunque no todas las profecías tienen que ver con el futuro, algunas tenían que ver con lo inmediato, pero lo interesante del caso es de que hay un cumplimiento con respecto a eso. Y eso es lo que demuestra la Biblia, que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Podríamos retomar a la pregunta inicial, ¿para qué nos está sirviendo la profecía hoy? ¿Para qué nos sirve? Exactamente para lo que ha servido a lo largo de la historia. Exacto. Para dirigir, para guiar. Muchos pueden preguntarse ahorita, ¿de qué me sirve a mí estudiar la profecía? Y te lo digo porque nos hemos topado con muchas personas, con mucha gente que piensa que la profecía ya es obsoleta, pero sigue teniendo el mismo objetivo que ha tenido a lo largo de la historia. Dirigir, mostrar un camino, señalar. Durante los programas que vamos a tener en esta temporada, que estamos iniciando, nos vamos a dar cuenta que
la profecía es el instrumento de amor de Dios. Porque lo mencionabas también cuando hablas del apocalipsis o de las profecías apocalípticas, símbolos, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Lamentablemente, la comunicación directa con Dios se perdió en el Edén. Dios no se dirigió a la humanidad de una manera tan directa como lo hizo con Adán y Eva. Necesitó otro lenguaje que, como dice el libro de Jeremías, solo aquellos que están en su secreto, dice en Jeremías, pueden diferenciar, pueden descodificar todo el mensaje profético, todo ese lenguaje que Dios tiene para estos tiempos. Ese es el objetivo en lo personal para mí de la profecía, un lenguaje de amor. Y fíjate que te voy a añadir otro elemento. Dice que hubo guerra, o sea, estamos en una guerra. Sí. Y nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. O sea, hay una guerra espiritual, hay una guerra que se está haciendo entre el bien y el mal, ¿sí? Entre el bien y el mal. Yo no sé si a ti te gustan las películas, yo creo que tal vez a nuestros amigos también les gustarán las películas. De alguna manera nos cautivan por el tipo de guión, las historias y todo lo demás. Pero lo interesante del caso es que cuando yo he visto películas de guerra, he visto varias, sobre todo una que no me recuerdo cómo se llama, tal vez no la pensé, pero se me vino ahorita a la mente una donde se usaba un código muy especial para la Segunda Guerra Mundial que nadie podía descifrar, y entonces se mandaban mensajes, porque una de las cosas de la inteligencia y la contrainteligencia es detectar, ¿verdad?, cuáles van a ser los movimientos próximos del enemigo. Tenían que codificarlo. Tenían que codificarlo, y entonces hicieron una serie de códigos, y ahí es donde comenzó la primera computadora, se puede decir, con todo eso en la Segunda Guerra Mundial, para poder interpretar todos los códigos de cómo los transmitía el enemigo. Y esa película es bien interesante porque habla de códigos, descifrando códigos. Y yo creo, y aquí es donde viene el asunto, Ronald, yo creo que Dios también hizo lo mismo. Porque como estamos en guerra, Satanás, muchas cosas todavía él no las entendía. Inclusive cuando vino Jesús a morir en la cruz, Satanás andaba perdido, masacró un montón de gente. Por ejemplo, cuando los niños nacieron, él dijo, voy a matar a todos para que al final, ¿verdad?, a ver si ahí se va en la colada el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, al final él desconoce, ¿verdad?, el futuro. Él no lo conoce, él no sabe qué es lo que va a suceder mañana. Él puede tal vez en la casuística, la causa y efecto. Sí, puede decir, bueno, va a suceder esto, pero realmente el único que sabe el futuro es Dios. Y en ese sentido, las profecías, muchas de ellas, cuando hablamos del tiempo del fin especialmente, se habla mucho de códigos, se habla mucho de elementos que a veces no entendemos. Imagínense, ¿cuál era el propósito? También que Satanás no sepa los próximos movimientos, ¿verdad?, que Dios va a hacer, porque al final también esa es la intriga para él. Y eso es lo que muchas veces para algunos es lo difícil, ¿verdad? Lo difícil es cómo yo voy también a interpretar esto. Y ahí es donde viene la dificultad, y quizás muchos de nuestros amigos se quedaron tal vez con esos elementos y tal vez les da temor, ¿verdad?, estudiar las profecías bíblicas. Pero nuestro propósito, queridos amigos, es poderte ayudar para que tú puedas comprender. Con la ayuda de Dios, nosotros vamos a apoyarte también para que tú puedas comprender un poco más y puedas ampliar el conocimiento sobre la profecía bíblica. Pero sí se requiere, lo que tú dices me gusta, porque se requiere exactamente eso, el acercamiento al estudio. Sí. Porque la primera vez, por ejemplo, que yo recibí una partitura musical, al ver todo ese lenguaje musical, esas manchitas, decías, ¿esto qué es? ¿Verdad? Entonces, mientras más me acerqué al estudio musical, entonces ya pude ejecutar un instrumento. Es similar. Sí, sí. Es similar. Entonces, si yo no tengo el acercamiento al estudio, si yo no me acerco a Dios, al maestro, ¿verdad?, no me acerco a sus demás alumnos, ¿verdad?, a los que están estudiando la profecía, los que quieren decodificar ese lenguaje, me va a costar entenderlo. Sí. Y refuerzo lo que dices. El objetivo principal de toda esta programación que estamos empezando hoy es exactamente eso, que podamos juntos descifrar la profecía
que no nos genere el miedo, sino que al contrario nos apasione. Yo puedo dar mi corto testimonio, por ejemplo. Yo, el primer libro profético que leí, lo leí a los 9 años. 9 años, imagínate, un niño de 9 años leyendo profecía. Hubo cosas sencillas que entendí rápido. Hay cosas que aún sigo entendiendo. Aún sigo consultando. Yo a veces tengo dudas y llamo a mi teólogo de confianza y le digo, mira, necesito que me expliques esto, ayúdame. No entiendo. Porque todo es un proceso. Sí. Todo es un proceso. Y desde los 9 años, imagínate, yo me enamoré de la profecía, me enamoré de la historia, y eso me ha ayudado a mí a entender hacia qué punto se dirige la humanidad. Exacto. Y cuál es nuestra labor acá hoy. Tanto la programación como nosotros como persona y los productores, es de que al tener nosotros claro ya la profecía, podamos dirigir al resto de la humanidad hacia el camino que Dios quiere. Este es el objetivo principal de la programación, que la humanidad sepa, tenga luz, y así ya pueden dirigirse a un camino seguro. Así que, queridos amigos, pues va a ser muy interesante que tú no te vayas a perder ninguno de los programas que van a venir después de este, porque sin duda, Ronald, vamos a aprender muchísimo. Totalmente. Yo me voy a tener que sumergir mucho también en esto. Esta es la introducción, es apenas iniciar, ¿verdad? Con pie firme y sin miedo. Sin miedo, porque esto no es del miedo. La profecía a veces nos da temor por las imágenes. A veces parecen como que son de caricatura, ¿verdad? Cuando habla de bestias, de animales, sobre todo en Daniel y en Apocalipsis, que son las profecías de los últimos tiempos, como que nos da cierto temor. Pero no hay que temer nada, solo son imágenes. Al final, lo más maravilloso de toda la profecía bíblica es que es cristocéntrica. Todo nos apunta a cómo Dios va a concluir, ¿verdad? Todo el asunto de la historia humana. Porque en este conflicto, quien va ante todo el universo quedará bien es Dios mismo, ¿verdad? Al final, porque Él es el que ha permitido también que todo esto avance, pero no ha dejado a su remanente, a su pueblo, no lo ha dejado con los ojos vendados. Siempre le ha revelado. Así es que este es ¿cómo se llama? Cuando te dicen de antemano y te dicen, ahorita va a suceder esto. ¿Un vaticidio, no? No. Es un... Spoiler. Spoiler, me estás spoileando. ¿Cómo es? Spoileando. Así es, ¿verdad? Spoiler. ¿Así se dice? Sí. Spoileando, ¿no? Spoileando. Esa cosa. No sé si a ti te han dicho de antemano una película. Sí. ¿Cómo se dice cuando te están spoileando? No sé. Correcto, porque te dicen, no, cállate, no me digas lo que va a suceder, porque ya no le sientes el gusto. Sí. Pero realmente en este caso, Dios nos ha revelado todo lo que va a suceder a lo largo de la historia, y qué bueno que nos haya spoileado, porque al final creo que nos da la seguridad a nosotros de que no estamos solos. Totalmente. Que estamos protegidos por Dios mismo de habernos dicho de antemano lo que iba a suceder. Así como Dios le dijo a Pedro, Pedro, tú vas a caer, le dijo, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo mismo, ¿verdad? Aquí Dios nos está diciendo, miren lo que va a suceder. Tengan cuidado, abran sus ojos, porque su redención está cerca. Qué palabras más lindas, qué misericordia. Amén. En la profecía encontramos exactamente ese lenguaje. Misericordia y amor. Así que, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en esta primera programación, en este primer programa. Esperamos que durante toda la temporada ustedes puedan seguir acompañándonos. Y vuelvo a repetir lo que decía al inicio. Nosotros estamos partiendo de una pregunta base, para que ustedes sepan que la profecía es de suma importancia aún en estos tiempos. Pero estamos seguros de que hay bastantes preguntas, bastantes dudas, inquietudes que muchos de ustedes puedan tener. Quiero invitarlos a que con confianza, Moisés, puedan enviar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a la página de Unión Radio. Yo tal vez vamos a agregar algún número de teléfono en el transcurso de la programación, pero mientras tanto lo pueden hacer con total confianza, porque queremos que sean parte de este programa y que sus preguntas enriquezcan la programación. Créeme que
hay dudas, hay comentarios, hay inquietudes que muchos de ustedes pueden tener y que para nosotros será un placer, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, obviamente, estudiarlas, prepararnos y aquí contestarlas. Así que, Moisés, gracias por habernos acompañado hoy. No, igual a ti y animar a todos nuestros amigos. Todos queremos conocer qué va a suceder. Pues este es el momento. No importa tus ideas cristianas o si no eres cristiano o cómo entiendes tú la Biblia. Recuerda de que nuestro propósito es poderte ayudar, apoyar también. Y si tú quieres también, pues, apoyar este programa, escríbenos, por favor. Y de esa manera nosotros vamos a tener también contacto contigo para compartirte más acerca de la profecía bíblica. Así que muchas gracias. Será hasta el próximo programa. Esto fue Descifrando la Profecía. Descifrando la profecía. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Descifrando la Profecía. La siguiente pregunta que vamos a contestar en el siguiente programa será cómo diferenciar entre la profecía bíblica y las predicciones humanas. Así que los esperamos.